En el capítulo de hoy conversamos sobre la importancia de dormir bien y tener hábitos saludables de sueño. Es por eso que nos acompañó el doctor Alejandro de Marinis, neurólogo del programa de Medicina del Sueño. El doctor de Marinis es médico cirujano por la Universidad de Chile y especialista en neurología por la misma casa de estudios. Además, tiene un fellow de epilepsia y neurofisiología por la Universidad de Padua en Italia. Ahora pasemos al podcast. Me gustaría comenzar preguntándole por qué el sueño es clave para nuestra salud. Por una razón muy sencilla, porque el sueño cumple dos funciones fundamentales. Una es la restitución, la reparación de nuestros tejidos, que va junto con una desintoxicación del cerebro, digamos, y la otra es reajustar las funciones cerebrales, como reformatear el disco durante la noche para poder empezar a funcionar bien durante el día. ¿Ya? Y en esa segunda parte es al revés, uno gasta energía, el cerebro gasta mucha energía. Entonces esas dos funciones son claves. Claro, claves para poder tener una buena calidad de vida. No solo para vivir. ¿No? Para vivir. Nadie puede estar 3 noches sin dormir. ¿Ya? Es cierto. Sí. ¿No? Es muy cierto ese punto. Así es. Y hay que pensar que igual pasamos un tercio de nuestra vida más o menos durmiendo y que todos los mamíferos duermen, todos. Entonces los delfines, por ejemplo, para no ahogarse, duermen con un lado del cerebro un rato y después con el otro, porque los delfines tienen que igual salir a respirar. Claro. Muy importante. Muy importante. Doctor, cuéntame un poco también, ¿cuántas horas debiese dormir un adulto? ¿Cuánto es lo recomendable? A ver, lo habitual es que los adultos duerman entre 7 y 9 horas, pero hay una dispersión bien grande. Hay gente que puede dormir 4 horas y funcionar perfectamente bien, y en el otro límite estamos en torno a las 11 horas, ¿sí? Pero obviamente está este promedio. Envidiamos todos los que duermen 4 horas. Sí, totalmente. Y también ocurre un fenómeno que me imagino que usted ha visto en sus pacientes, que en la medida que vamos envejeciendo, tenemos una disminución en nuestra higiene o en nuestra calidad del sueño. ¿Por qué ocurre eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos un reloj biológico en el centro del cerebro, y ese reloj, como todas nuestras funciones, va funcionando no tan bien a medida que pasan los años, y este reloj depende de ciertas señales muy claves para poder funcionar bien. Entonces, cuando uno es más joven, a lo mejor no le da las señales tan correctas y no pasa nada, pero con el tiempo es más probable que eso pase. Perfecto. Y bueno, usted mencionó, ¿cierto?, la importancia del sueño para vivir, porque es esencial, o sea, es la base. Pero también hay un tema que va relacionado desde la esfera de la salud mental. Y en ese contexto, doctor, me gustaría que nos contara qué relación existe entre un buen dormir y también la salud mental. Hay una relación muy estrecha. La falta de sueño, por ejemplo, disminuye nuestra capacidad de manejar el estrés, ¿ya? Nos ponemos más ansiosos para manejar un estrés si no hemos dormido bien. Puede producir trastornos en el ánimo, muy importantes. Y al revés, los trastornos del ánimo pueden producir problemas en el sueño. Todo lo que son nuestras funciones mentales, como la atención, por ejemplo, se renuevan. Esto que yo decía en el sueño REM, en el fondo, como que nuestra capacidad, por ejemplo, de controlar impulsos se va gastando durante el día, ¿ya? Y entonces durante la noche se tiene que recuperar para que uno en la mañana controle bien su impulso. Así que si uno se va a someter a una cosa difícil, mejor que sea en la mañana, en que controla bien su impulso y no hace algo de lo que después se arrepienta, que en la noche, por ejemplo. Qué importante lo que señala, porque una de las cosas que he escuchado es como la importancia de cosas diarias. Por ejemplo, si vas a tener algo que es muy importante, ideal que sea más en un horario de temprano que de noche, porque eso puede entorpecer una buena calidad del sueño. Eso va por otro lado. Dentro de las señales que decíamos para nuestro reloj biológico, hay 3 señales fundamentales. Hay muchas, pero estas son las más importantes. Uno es el ciclo de luz y oscuridad, otro es la actividad y el reposo, y otro es el contexto en el que dormimos, ¿cierto? Y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, puede afectar en forma importante el sueño. Entonces, si nosotros estamos activos cerca de la hora de dormir, eso es una señal de nuestro reloj que le dice a nuestro cerebro: ni se te ocurra quedarte dormido. Y además uno queda activado por más tiempo, porque el sueño no tiene nada que ver con el cansancio. Hay gente que hace ejercicio en las tardes pensando que se va a cansar. Al revés, es uno de los grandes errores, uno queda activado. O sea, imaginemos quién se puede quedar dormido caminando. Nadie. Claro, claro.
Doctor, y con respecto al tema de las enfermedades o los problemas de salud que pueden empeorar por un mal dormir, ¿cuáles serían esas principales causas o problemas que existen? A ver, en principio, prácticamente todas. O sea, el mal dormir va a afectar, ¿no es cierto?, como tiene que ver con nuestros procesos de reparación celular y de desintoxicación cerebral, prácticamente cualquier enfermedad puede empeorar. Hay unas más que otras, por ejemplo, las crisis de epilepsia son muy sensibles a la falta de sueño. Es, de hecho, el mayor factor de riesgo para una persona que tiene una epilepsia, tener una crisis, es trasnochar. Es el gran factor de riesgo, ¿de acuerdo? Porque se alteran los ritmos del cerebro, etcétera. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, en personas que tengan enfermedades en que se ve afectada la inmunidad, ¿cierto? El mal dormir hace que nosotros disminuya nuestra inmunidad. Y así, casi todos los procesos, por ejemplo, dormir poco, se constituye un factor de riesgo cardiovascular, ¿eh? Y puede afectar toda nuestra función cardiovascular. Y podríamos continuar, ¿no es cierto?, latamente, prácticamente cualquier enfermedad puede cursar peor, un cáncer puede cursar peor si trasnocho que si no trasnocho. Claro. La importancia del descanso y el buen Muy dormir, importante. de todas maneras. Doctor, ¿cuáles son esas señales que indican que estamos durmiendo mal, aunque creamos que dormimos suficiente? A ver, el mayor error en ese sentido es cuando las personas empiezan a dormir muchas horas, ¿no es cierto? Y dicen en la consulta, lo que pasa, doctor, es que yo soy muy bueno para dormir. Y lo que está pasando en realidad es que su sueño, por alguna razón, puede en realidad no estar funcionando tan bien ni cumpliendo la función. Entonces necesita dormir muchas horas, pero igual no logra cumplir con la función que es necesaria. El ejemplo típico es un paciente que tiene una apnea del sueño, ¿cierto? Que se ahoga en la noche, no porque pase nada acá en la nariz, sino que detrás del paladar y de la lengua, esa es la parte que se ocluye, ¿no es cierto? Y entonces la persona continuamente durante la noche se ahoga, se despierta, se ahoga, se despierta, y entonces su sueño en realidad ha dormido muy poco, y cada vez que tiene una oportunidad de dormir, duerme. Y él dice, yo soy muy bueno para dormir. No, usted es muy malo para dormir. Su sueño no está haciendo el trabajo en las horas necesarias, ¿no? Claro, y también ocurre que muchas personas dicen, duermo, pero amanezco agotado, estoy cansado. Bueno, eso también se ve mucho en la apnea del sueño, ¿ya? Eso siempre nos está hablando de un sueño en el cual yo me estoy micro despertando. Porque estos despertares de los que yo hablaba, las personas no se dan cuenta. Y también se pueden micro despertar no porque tengan apnea, sino, por ejemplo, por factores de ansiedad. Y aquí nos conectamos de nuevo, ¿no es cierto?, con esta relación muy estrecha entre el sueño y, entre otras cosas, las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, muchas personas se microdespiertan y pueden fácilmente microdespertarse 30 veces por hora en promedio, 50 veces por hora en promedio, tranquilamente. Entonces, lógicamente, que su sueño resulta poco reparador. Entonces, tomando distintos elementos, uno se da cuenta cuál puede ser la causa. Lo típico es que si una persona ronca, tiene un sueño poco reparador y tiene sueño durante el día, uno al menos tiene que sospechar que puede tener una apnea del sueño. Que es más frecuente a partir de los 40 años y es el doble más frecuente en los hombres que en las mujeres. Ya, y también en ese sentido, doctor, usted mencionó esto de despertarse, tener estos despertares en la noche. ¿Qué tan normal es despertarse en la noche y que esto sea recurrente? Es que hay que aclarar, el micro despertar es una cosa que prácticamente uno puede ver en el laboratorio, la persona no lo nota, no es que la persona se despierte, ¿ya? Y esto puede existir en una cierta medida, pero ya cuando pasa ciertos parámetros puede ser un problema. Ahora, si una persona duerme una cantidad de horas más o menos regular y despierta con un sueño reparador y funciona bien durante el día, en realidad que tenga un poquito más o un poquito menos de microdespertares, incluso apneas. Cualquier persona puede tener hasta 5 apneas por hora y es normal, ¿sí? Es cuando esto ya pasa ciertos límites en que se convierte en un problema. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los errores más comunes o más frecuentes antes de dormir? Uno fue el que mencionamos recién, creer que si uno hace ejercicio se va a cansar y se va a quedar dormido. Ese es muy frecuente, ¿eh? Lo otro que es muy frecuente es pensar que, por ejemplo, si me tomo un traguito, eso me ayuda para quedarme dormido, y el alcohol es muy traicionero, porque es verdad que uno puede quedarse dormido más fácilmente si toma alcohol, pero en la segunda mitad de la noche el efecto del alcohol es entrecortar el sueño. Así que esa es una trampa que hay que evitar. Ahora hay mucha menos gente que fuma, pero el cigarrillo, la nicotina también es muy activante. Entonces la persona que tiene la costumbre de salir al balcón a fumarse un puchito antes de irse a dormir no está ayudando para nada
su sueño para nada, ¿sí? Yo diría que esos son como los errores más comunes, más frecuentes. Claro. Y con respecto a las pantallas, por ejemplo, ¿qué podría mencionarnos de Ahí eso? hay que aclarar un poquito las cosas. ¿Sí? Lo ideal antes de irnos a dormir es por lo menos tomarnos un par de horas de reposo y oscuridad, porque esa es la señal que necesita el reloj biológico, ¿no? Si pensamos en los humanos primitivos, ¿no es cierto? La luz iba yéndose de a poquito y como había menos luz y no había fuego, había que moverse menos. Entonces, esas señales son las que le van anunciando al reloj, viene la hora de dormir, ¿ya? Entonces, si uno hace eso, está en un lugar que no sea el dormitorio, relajado, oscuro dentro de la casa, porque para nuestro cerebro las luces comunes son día, eso va facilitando y le dando señal al reloj, mira, nos estamos preparando para ir a dormir, ¿ya? Hay mucha gente que, y ahí uno puede leer, escuchar música, y si en ese minuto uno está viendo un programa en televisión, no pasa nada. Pero si tengo una pantalla, ¿no es cierto?, cerca, ni hablar el celular, ¿no es cierto?, porque el celular lleva además otro elemento que es la asociación con la actividad. Ese es el tercer factor que yo hablaba que influye en el reloj, ¿cierto? Y lo ideal es que uno descanse en un lugar de la casa y su dormitorio sea un lugar para dormir. O sea, por así decirlo, el cerebro dice, aquí solo se puede dormir. No, pero si hay gente que tiene una trotadora en la pieza, que tiene un escritorio, entonces el cerebro dice, bueno, puedo trabajar, puedo trotar o puedo dormir. Eso es una muy mala cosa, ¿eh? Perfecto. Doctor, dormir poco en la semana y recuperar el fin de semana, No ¿usted lo existe eso. recomienda? El sueño no se recupera. Cada noche uno tiene que tener el sueño que necesita, porque esta desintoxicación que yo decía del cerebro, podemos ver un poquito más de eso, es fundamental. Lo que ocurre en un tipo de sueño que se llama no REM. Las células del cuerpo se reparan, pero fíjate que las neuronas que están como pegadas durante el día se separan y se arma un espacio por donde empiezan a botar todas las mugres que se juntaron durante el día. Y entre las cosas que salen, por ejemplo, hay proteínas que son igual a las proteínas que encontramos en la enfermedad de Alzheimer. O sea, incluso eso se mide. Si uno hace una punción lumbar y ve la cantidad de este tipo de proteína en el líquido, uno puede saber si la persona durmió bien o durmió mal. Si durmió bien, van a haber proteínas y uno las va a encontrar. Pero si durmió mal, uno va a decir, uy, hay muy poca de esta proteína, esta persona no desintoxicó bien su cerebro ese día. Lo digo de forma figurada, no es que lo hagamos esto en la clínica. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso no se puede dejar para el fin de semana, ¿no? Por poner un ejemplo. Tal cual, muy buen ejemplo, doctor. ¿Qué pasa con quienes trabajan por turnos o tienen horarios irregulares? Ahí tenemos un problema. La medicina no es perfecta. La verdad de las cosas es que se han intentado todo tipo de sistemas de turno y no hay ninguno que pueda evitar algún tipo, al menos de estrés o de poner a prueba nuestro reloj y de descoordinar nuestros ciclos, porque lo importante del ciclo de sueño es que él es el ciclo maestro al cual se atan todos los otros ciclos, porque todas nuestras células tienen un ciclo de 24 horas, no están funcionando parejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la mañana tenemos una hormona que es el cortisol, que sube, ¿ya? Y cuando el cortisol sube, es difícil quedarse dormido. Pero si yo hago turno y salgo a las 8 de la mañana y digo voy a ir a dormir a mi casa, me estoy tratando de quedar dormido con un cortisol que sube. Y mucha gente que hace turno va a decir, sabe que no puedo, mejor tengo que esperar la 1, las 2 para poder quedarme dormido. Entonces, definitivamente, hacer turno es algo que es un factor negativo para la salud de las personas, ¿eh? Y si me preguntas a mí, yo creo que debería ser considerado como un factor, por ejemplo, para trabajar menos años o recibir algún tipo de compensación, porque hay otros trabajos que son intrínsecamente dañinos. Tú sabes que ser médico significa que uno tiene una esperanza de vida 10 años menor, así que no son los únicos, ¿eh? Eso se ha estudiado bastante. Pero hay que tener claro que no hay una solución mágica para eso. Sí, Hay sistemas mejores que otros, pero no hay una solución perfecta. claro. Y hay mucha gente que trabaja de turno, y partiendo por usted, por todos los médicos. Es indispensable. Por eso que yo creo que el trabajo de turno debiera hacerse por un periodo de la vida, por algunos años, ¿cierto? Para que, digamos, no tenga un impacto mayor. Ahora, nuevamente está el tema de la biología de cada uno. Estamos hablando en general, ¿no es cierto? Esto puede no ser cierto en un caso particular.
Exacto. Doctor, ¿cuáles son las señales de alerta que nos permiten detectar que podemos estar ante un trastorno de sueño? Bueno, lo primero es que la persona que duerma con nosotros, ¿no es cierto? Así que decirlo ahora, diga, estás roncando, ¿no? Y normalmente, como la persona que duerme no lo siente, dice, no, no ronco, sí ronca. Ese es un elemento que nos dice, mira, es posible que tu vía aérea esté tendiendo a colapsarse, ¿ah? Y entonces vibra y ese es el ronquido. Esa es una señal de alerta. La otra señal de alerta es que notemos que nuestro sueño es poco reparador o que estamos somnolientos durante el día. Y esto es especialmente para las personas que están en torno a mi edad, no voy a decir, porque muchas personas dicen, no, lo que pasa es que ya estoy más viejo, entonces tengo menos energía. Y se confunde el sueño con la falta de energía. Es por la edad que uno... No, no, ¿ah? Eso no es así y uno tiene que pensar que a lo mejor está teniendo un problema con el sueño, ¿de acuerdo? Lo mismo si empieza a notar, por ejemplo, que tiene movimientos durante el sueño de algún tipo que antes no tenía, ¿ah? Eso normalmente lo reporta la persona que duerme con el paciente, ese es el tema. Y esos son los síntomas inmediatos más importantes. Perfecto. Y con respecto al insomnio, ¿cuándo deja de ser algo puntual y pasa a ser un problema clínico? Mira, la norma clínica es que un insomnio que dura más de 15 días requiere una evaluación por el especialista, básicamente porque una vez que parte el insomnio, después se echan a andar mecanismos que tienden a perpetuarlo. Es un insomnio psicofisiológico y la mayoría de las veces tiene que ver con esto que podemos llamar, como uno quiera, higiene de sueño, hábitos de sueño, etcétera, que en el fondo es darle las señales que el reloj necesita. Estas son las más importantes. Entonces, si a mi reloj le cuesta saber, a ver, ¿dónde pongo el sueño? Bueno, le pongo un horario fijo. Le pongo un horario no solo fijo, sino que a la misma hora, a las 12 y las 7. Aquí quiero que durmamos. Entonces, 2 horas antes, ya sé que se tiene que preparar el sueño. Entonces, reposo, bajo la luz, etcétera. Nuestro amigo el celular, ¿no es cierto? Lo pongo en modo avión y lo meto dentro del velador hasta el día siguiente, me relajo y espero que me venga el sueño. Muy importante, si tengo problemas para dormir, muchas veces los pacientes, esta es una queja común, se quedan dormidos relativamente rápido, pero despiertan casi matemático a las 3 de la mañana, 3:30, pero así, matemático. Ese problema es un problema de reloj. El reloj está teniendo problemas. Y este es otro error grande, aprovecho de agregar este. Lo que nunca hay que hacer si uno se despierta en la noche es que si da 1 o 2 vueltas en la cama y se da cuenta que no puede dormir, tiene que salir de la cama inmediatamente, salir del dormitorio e ir al living. Porque ese estado en el que uno está dándose vueltas, tratando de dormir, en realidad no está completamente despierto. Y entonces hay muchas estructuras que controlan el pensamiento que empiezan a fallar. Entonces es más fácil que uno empiece a tener rumiaciones de algún problema. O tenga una idea, por ejemplo, un problema y dice ya, ok, ya lo resuelvo, mañana, y vuelve. Y vuelve, eso tiene un nombre, se llama pensamiento imantado, por ejemplo. Y también puede ser que sienta fácilmente más ansiedad, la posibilidad de sentir ansiedad se facilita. Y eso es porque la parte anterior del cerebro, que son los lóbulos frontales, no están conectándose bien con el resto del cerebro. En cambio, si uno se despierta y está en un living sentado, se acaba todo eso. Incluso cuando uno está empezando a tratar un insomnio, y el tratamiento del insomnio nunca es con una pastilla al principio, nunca, yo lo que le digo a los pacientes, mire, esto es como cuando una persona es obesa. Ahora estamos mejorando sus hábitos. ¿Ah? Si además duerme durante un mes, mejor. Pero lo que estamos haciendo es cambiar los hábitos. Y por lo menos le digo, si no va a dormir, va a estar más tranquilo sentado en el living que dándose vuelta en la cama tratando de dormir. Toda la razón, doctor. Y Bonnie, para ir cerrando, si alguien quiere comenzar hoy día, ¿cuáles serían esos 3 cambios que usted le diría a esa persona para que pueda empezar a aplicar desde hoy día en la noche y poder tener un mejor dormir? Lo más importante es tener un lugar donde se trabaja, otro donde se descansa y otro donde se duerme, ¿ya? Y el dormitorio solo para dormir o la actividad sexual, nada más. Si no, no tengo nada que hacer en mi dormitorio en ningún momento del día. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no es cierto?, es tener la casa oscura antes de dormir,
relajarse, tener un dormitorio con una temperatura adecuada, ese es otro factor, ¿no es cierto? Si la temperatura está muy alta, nos cuesta quedarnos dormidos, normalmente 20 grados es lo ideal, ¿de acuerdo? Y por ningún motivo tratar de forzar el sueño porque ocurre lo contrario, ¿no? Sino que salir, si uno no puede quedarse dormido, estar en otra parte en el living y esperar, ¿no es cierto?, que el sueño venga. Y si el problema, si tiene problemas para dormir más de 15 días, consultar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con esas recomendaciones y gracias por habernos acompañado hoy día en nuestro podcast No, Pasión por Cuidar. muchas gracias por la invitación y siempre disponible. Muchas gracias.